Bueno, pues hoy vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Padre, gracias, te damos por permitirnos, Señor, tener un tiempo de oración, de alabanza ante ti. Te pido, Padre, que en este tiempo que el cual vamos a meditar en tu palabra, pues nos dé la capacidad para enseñar y la capacidad para retener, para poder aplicar las enseñanzas que hay en tu palabra, Señor. Todo, como dice el último canto, todo viene de ti, incluyendo y sobre todas las cosas la palabra que da vida y que transforma nuestra forma de caminar en la tierra. Así que te pido gracias para predicar y darnos entendimiento, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar ese recorrido por la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y hoy, con el favor de Dios, vamos a hacer una pequeña introducción y rápidamente parte del primer capítulo, sino es que todo el capítulo de la primera de los tesalonicenses, que consta de pocos versículos. Para entender las cartas del apóstol Pablo, de lo que es Romanos hasta Filemón, por lo menos, aunque yo ya mencioné que muchos, y yo considero que Pablo también escribe Hebreos, pero vamos a hablar desde Romanos hasta Filemón. Para entender esas cartas, es necesario leer el libro de los Hechos. Así que vamos a leer en el capítulo 16 de Hechos, dos pasajes. Uno, Hechos 16, versículo 11 y 12, y después nos vamos a pasar al capítulo 17, versículo número 1. Y por ahí, mi vida, hay unos mapas por ahí en las imágenes. Ok, este primero. Ya tiene Hechos 16, el 11 al 12, dice la palabra. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pablo empieza su viaje, su segundo viaje misionero, y en este segundo viaje es donde empieza a recorrer ciertos lugares donde él no había pasado, y aquí vemos, ya lo vimos en Filipenses, que Pablo decide a Filipos y empieza su recorrido por todas estas ciudades ya mencionadas, y después en Hechos 17 dice, versículo 1, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces, Pablo zarpa rumbo a cierto lugar donde el Espíritu le dice, y en todo ese viaje, como se puede ver en el mapa, que es el segundo viaje, salen de Antioquía, recorren las ciudades, llegan a Neápolis, Filipos, y de ahí pasan a Tesalónica. Ponle la otra, por favor. Ahí donde está el puntito rojo, ahí está Tesalónica, y abajito, no sé si lo alcanza a ver, pero puede buscarlo en un mapa, en su Biblia, casi todas las Biblias por lugar tienen los viajes de Pablo, va a encontrar abajito de Tesalónica una ciudad que se llama Berea. Eso es bien importante para los estudios que vamos a estar tomando un poquito sobre lo que es la carta a los tesalonicenses. Ahora, la ciudad de Tesalónica era la capital de Macedonia, o sea, no era cualquier pueblito, era una ciudad muy importante, era floreciente porque geográficamente había un puerto en el mar Egeo, y ese puerto era importante para lo que era el tráfico del comercio, no tráfico de drogas, no, sino el tráfico del comercio entre Roma y Asia. Ya Tesalónica es continente europeo, y Pablo llega ahí a Europa y comienza lo que le fue encomendado, predicar el evangelio. Ahora, la ciudad de Tesalónica era muy numerosa, había varias culturas, varios grupos de personas de diferentes partes del mundo de aquel entonces. Aquí tenemos gente de Puebla, ¿verdad? ¿Tú de dónde? De aquí, de Chilanga, Holandia, ¿verdad? De Oaxaca, ¿verdad? Otra de Oaxaca, uno de Nesa, otro de la aldea, bueno, de aquí a los Reyes, ¿verdad? Entonces, hagamos de cuenta que es esto, o sea, toda la gente de diferentes partes llegaba a ese lugar porque era de comercio.
Y había mucha cultura, había mucha gente, entre ellos había gente judía. Por eso dice en el capítulo 17 que había una sinagoga de los judíos, había una iglesia, para los judíos voy a ponerlo así. Y dice el versículo 2, y Pablo como acostumbraba fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahora, entendamos lo que va la palabra discutir. En el día de reposo para los judíos es sábado, para nosotros es el domingo. Vamos a entrar en esos términos. Pero Pablo llega con sus colaboradores no a vacacionar, sino sabiendo que hay una iglesia, o un templo, una sinagoga, dice, yo tengo que ir a predicar de Cristo. Lo mencioné, me parece que fue en el estudio anterior. Donde haya la oportunidad de predicar el evangelio, hay que aprovecharla. Sea con la familia, sea con un amigo, sea cuando haya una posibilidad, tenemos que predicar el evangelio. Eso fue lo que Cristo le encargó a Pablo. Ahora, ¿es sencillo predicar el evangelio? Bueno, es sencillo cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Es difícil con la persona porque nos conoce. ¿Qué vas a decir? Le acabas de quitar el patrón. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? Si tú eres a las 9 y llegas a las 10 porque te fuiste a nadar. Ay, o sea, ¿qué vas a decir? O sea, porque por cosas. Pablo no conocía a gente ahí, sabía que había judíos, pero no es fácil porque mucha gente sí nos estaba observando. Hace años había un programa, y no me acuerdo el nombre, creo que era Pedro Feliz, que decía, un mundo nos observa. Y el mundo nos observa a los cristianos. Pero Pablo tenía la comisión de predicar el evangelio, dice en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de no lo que predicó el pastor el domingo, aunque se puede tomar. No lo que escuché de un youtuber cristiano. No lo que escuché de la novela coreana, o la turca, o la mexicana, la que tú veas. No, de las escrituras. Entendamos que todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. Tenían la ley todavía. Y de esa se toma Pablo para predicar y anunciar del Mesías, del Mesías prometido para traer salvación. Dice, por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Tú no debes de predicar, bueno, ves que pues yo una iglesia que sea muy bonita, un lugar paradisíaco, como diría aquel Jaimito el Cartero. ¿Un lugar que? ¿Cuál de Jaimito el Cartero? ¿Cuando va de su pueblo? No, ese no, ese es otro. Sepulcros arrebolados y no sé qué tanto, no. Del Tangamandapio, exactamente. Pablo decía y predicaba de Cristo, su obra. Tú y yo tenemos que anunciar su obra. ¿Cuál es la obra de Dios? Voltea con Dios a tu lado. Porque si no fuera eso, tú y yo no estaríamos aquí. Posiblemente en un bar, posiblemente estudiando, posiblemente muertos muchos, o ya sin vida, porque ahora parece que hay un asunto ahí con ciertas palabras que uno tiene que aprender a decir, ya sin vida. Pero Pablo decía, yo te vengo a anunciar lo que Jesús ha hecho en mi vida. Tú lo puedes leer después en Hechos 22, Hechos 26, como Pablo habla sobre su conversión de la ley a la gracia, de la muerte a la vida. Tú lo puedes leer después. Y es lo que Pablo se le encomendó, predica de Cristo. Hay que anunciar de Cristo. Y dice en el versículo 4, y algunos de ellos creyeron. ¿Algunos? ¿Cuántos? Algunos. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Pero, dice en el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pablo estuvo, algunos mencionan 3 meses ahí en Tesalónica. Lo podemos ver que estuvo 3 días de reposo, 3 servicios. Uno hoy, otro el próximo,
Vamos a traerlo a nuestros días el próximo jueves y el siguiente jueves. Y le estaba hablando a ellos el mismo mensaje. Y muchos, y bueno, algunos creyeron, pero otros, esos que también se ponen y que dicen, eso es mentira. ¿Tú me vas a hablar de Dios? Eso no existe. Ya te lavaron la cabeza. No, hombre, ahí donde vas te van a sacar la lana. Todo eso es un cuento de hadas. Es lo que en nuestros tiempos podemos decir que estos hombres judíos que no habían querido, siempre va a haber oposición, iglesia. Siempre va a haber oposición. Si alguien te dijo que el evangelio era color de rosas, pues no. Siempre va a haber oposición para el cristiano. Pero lo vimos, parece que en la carta pasada, que en Cristo tenemos la victoria. Y como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo fortalece. ¿En qué parte de la Biblia lo dijo? Filipenses 4:13. Por eso Pablo les hablaba las Escrituras. Pablo les hablaba las Escrituras. Ahora, yo puedo definir, porque me gusta tocar estos temas, me gusta definir a título personal, no quiero decir que así lo han denunciado, no, es a título personal. Me gusta definir partes de la Escritura por lo que enseña la Escritura. Y aquí vemos que en Tesalónica, dice en el título del versículo, del capítulo 17, dice, era un alboroto. ¿Qué fue lo que pasó? Que estos hombres, dice en el versículo 6, estos hombres, Pablo y su gente, dice, casi al final del versículo 6, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, tú y yo debemos ser gente que trastorne las vidas de la gente con el evangelio, no darle dolor de cabeza a los, ¿no? Con el evangelio, trastornar las vidas. Tú y yo tenemos un tipo de camino, pensamos que es el camino, pero Dios nos lleva por otro camino, y ese camino que es Cristo debemos de anunciarlo a los demás. Debemos de decir a la demás gente que Cristo vive y que es real. Pablo dice en el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Te acuerdas dónde estaba Tesalónica? Y abajito te dice que había uno que era Berea. Aquí está. Bueno, hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, está hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hay gente que te va a rechazar inmediatamente, te va a ver que dice, no hables de eso, no hables de esto. No. Pero hay gente que te dice, oye, sí, yo he escuchado, alguien me dio un folletito, o alguien me invitó a una comida, o a un evento, y me gustó. Quiero que alguien me comparte. Habrá oposición, pero habrá gente que tiene hambre por conocer. Los de Berea escudriñaban la Escritura. O sea, no de que, ¿qué dijo? ¿De qué habló el domingo? ¿Que la mujer de Abraham se volvió sal? Pues sí, ¿verdad? No, ellos decían, a ver, Pablo, estás hablando de un Mesías. Bueno, yo tengo que ir a la Escritura. Y tengo que ver, tengo que meditar, tengo que leer. La lectura nos hace sabios. Y más la Escritura nos hace más sabios. Entonces, podemos ver tipos de personas. Algunos que van a rechazar el mensaje, pero otros van a querer, platícame, enséñame, discípulame. Y no de que, pues le voy a hacer un paz, a ver cuándo viene. No. Usted ya sabe mucho, para que usted se siente con él, yo te voy a enseñar la Escritura. Está mi pobre esposa, en una videollamada, otra videollamada, es que está teniendo ¿Y tú para cuándo? Yo tengo que prepararme, porque no sé si mañana en la combi, o en el metro,
O en el trabajo, oye, ¿qué onda contigo? ¿Por qué ya ha cambiado? ¿Por qué ya cambiaste? ¿Qué onda? ¿Qué? Ya te voy a decir, aleluya, sí, y de eso te voy a predicar. De eso te voy a hablar, del que cambió mi vida, de él te voy a hablar. No es que, pues es que me llevaron a una iglesia, pues está padre, pues ahí me dan una videollamada, ahí yo tengo... No, o sea, debemos de esforzarnos, debemos de decir, sí, yo te voy a enseñar porque Cristo nos salvó, nos rescató para seguir anunciando su palabra. Y así que vamos a entrar al capítulo 1 de la carta, de la primera carta a los tesalonicenses. Esta carta se muestra su paternidad claramente, como en muchas cartas, sino que en todas las cartas del apóstol Pablo se muestra su paternidad. Comienza el versículo 1 diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras... ¿Cuánto oras por el que está a tu lado? ¿Cuánto oras? Ay, tengo que le caiga la pedrada. Pero debemos orar. Pablo no estaba con ellos. Pablo ya vimos que sale corriendo de Tesalónica, sale corriendo a Berea. Ya entonces vamos a llevar otro poquito más de esto que sucedió. Se entera, o sea, él tiene una preocupación. Recuerda que Colosas él no la funda, la iglesia la establece Epafras, pero esta sí la funda Pablo. Y él tuvo que salir corriendo, porque Pablo no era un valentón, era valiente, pero también era entendido. Y dice, no, pues, los hermanos dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Vámonos, porque aquí te van a matar. Y él, entendiendo eso, decide irse, está en otro lugar, y se queda preocupado. Se queda preocupado, dice, ¿qué pasó con los hermanos? ¿Cómo se quedaron? Porque ya había una iglesia. ¿Y qué pasó? Entonces, él manda, los comentaristas dicen, manda a Timoteo, a que menciona aquí, Pablo, Silvano y Timoteo. Recuerda, un cristiano nunca camina solo. Aquel cristiano que diga, pues yo no necesito de Leo, o sea, todavía es egocéntrico. Pablo caminaba siempre acompañado de gente. Él manda a Timoteo a preguntar, le dice, ve a Tesalónica, quiero saber cómo están los hermanos, porque salimos de prisa. Y después que regresa Timoteo, le da el informe, y dice, versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios Padre y Padre del Señor, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Esta carta es una carta que el apóstol Pablo, con todas las deficiencias que tiene toda iglesia, todas las iglesias tienen sus deficiencias, todas. Somos gente imperfecta. Hay gente guapa como usted, ¿verdad? Y hay gente más guapa, pero somos imperfectos. Algunos batallan con ciertas cosas, algunos luchan con ciertas cosas, otros se desaniman, pero esta iglesia, después de que recibió el mensaje, Pablo que envía a preguntar cómo estaban, recibe el mensaje y dice, yo sé que el mensaje está haciendo un fruto en tu vida. Y es el anhelo, porque Pablo, siendo el pastor de esta iglesia, es el anhelo de todo pastor, que el mensaje que se predica, de verdad la iglesia, incluyéndome yo, lo pongamos por obra. Que podamos decir, bueno, trabajan allá en la central, bueno, pero allá están dando testimonio. Bueno, que está trabajando en casa,
Pero ahí es una mujer responsable en su trabajo, que cumple lo que la encomienda que tiene. Porque Pablo les dice en el versículo 3, de la obra de vuestra fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ese mensaje que tú escuchas el domingo, tienes que ponerlo en obra. Esa es la obra. Nosotros no somos salvos por lo que hacemos o por nuestra linda cara. Porque si fuéramos salvos por nuestra linda cara, no sé dónde usted estuviera. Somos salvos por la obra de Cristo que nos lleva a vivir una vida diferente. Si que me pierdes este pasaje, acompáñame rápido a Efesios. Fíjate unas cuantas hojitas para atrás. Efesios capítulo número 2. Dice en el versículo del 8 al 10, porque por gracia sois salvos, o sea, es un regalo, por medio de la fe. ¿Cuál fe? La que tú aplicaste cuando te hablaron del Evangelio. Y esto no de vosotros, o sea, no es cosa mía, es don de Dios. Es un regalo de Dios para la humanidad. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo recibí el mensaje, usted recibió el mensaje de fe, usted dijo, yo soy un mugroso, cochino pecador, me arrepiento del pecado y Dios te da la salvación, y entonces ya tu vida y mi vida tiene que ser de hacer buenas obras. Y obras que no andemos, perdón el término, cacareando, presumiendo, gritando, ay, pues yo hice esto, ay, pues yo hice aquello. Porque eso es ego. Lo hacemos por lo que Él ya hizo y nos dejó en la tierra para manifestar buenas obras. Regresando a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Del trabajo de vuestro amor. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Amén? ¿Y cuántos aman al prójimo? Le bajamos los amenes. ¿Y cuántos amamos a aquel que Jesús dijo, al que te maldiga, bendícelo? Al que te aborrece, ora por él. Al que te está aventando piedras, dale un vaso de agua. Esa es la obra, ese es el trabajo de nuestro amor. ¿Eso duele? ¡Ay! Señor, creo que te estás equivocando conmigo. Pero el amor, el esfuerzo que tenemos que hacer, porque es algo, yo escuchaba y le decía a mi esposa, no pudimos ir a un evento de pastores, pero escuché las prédicas, y dice, tú no puedes, para pastores, decía ese pastor, tú no puedes amar por ti mismo, necesitas de Dios, necesitas a Dios para amar. Tú no puedes dar y dar y dar, porque te cansas, y diga, ay, este cuate creo que ya vino de la aldea, aunque es gringo. Eso viene de parte de Dios. Nosotros amamos a Él porque nos amó primero, pero hay que amar al prójimo. Y esto es difícil, pero mira lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, antes de Apocalipsis. Primera carta del apóstol Juan. Algunas cosas que tenemos que entender eso de lo del amor. Dice en capítulo 2, versículo 9 al 11, dice. ¿Lo tiene? Amén. El que dice que está en luz, ¿cuándo estamos en luz? Amén. ¿Pero qué dice? ¿Y aborrece a quién? ¿A quién? A su hermano.
está todavía en tinieblas. Ay, es que, ¿sabes? Tú supieras, Dios, cómo era mi hermana de chiquita. No, no está hablando de ese tipo de hermanos. Todavía se entiende. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es que el rencor te ciega. El resentimiento te ciega. Y tú y yo podemos estar todos los domingos cantando y levantando manos, pero llega el hermano, ¡ay! También que estábamos. Ahí mismo en 1 Juan capítulo 3, versículo 14 dice, nosotros que hemos pasado de muerte a vida, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en... Dile que estoy dando, ay, esa sí fue para ti. Ahora, es difícil, sí, pues necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos conectarnos con Dios. Necesitamos vivir unidos a Cristo porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Amamos porque nos ama a nosotros. Y reflejamos su amor en todas las áreas donde nos movamos. Y regresando a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acordaos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia. ¿Cuántos son inconstantes en la vida? Lo voy a hacer, como decía aquel programa. Sí voy. Sí lo hago. Hoy sí, dentro de 3 meses no me paro en la iglesia. No oro, no leo, no busco al Señor. Pero hoy como tengo el agua hasta acá, soy santo. Es una persona inconstante. Y dice la Biblia que todo aquel que es inconstante no triunfa. No más no la hace. Necesitamos ser constantes. Ahora, ¿recuerdan cómo inició la iglesia tesalónica? Mucha gente no creyó, mucha gente criticó, señaló a los cristianos, y Pablo les dice, ustedes han sido constantes a pesar de todas las dificultades. Y decía yo, este capítulo me refleja el corazón de un pastor. Ese es nuestro anhelo. Tenemos la gracia, la bendición. Al menos yo no soy tan experto como ahora que escuchamos a Fermín Cuarto o al pastor. Yo no soy tan experto. Hay muchos maestros de la palabra y bendigo sus vidas porque nos enseñan. Trato de esforzarme y buscar y de meterme y orar y decir, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Pero el corazón en sí de un pastor es que su pueblo, su iglesia, la iglesia que está encargada, que uno tiene a su cargo, camine derechito. ¿Por qué? Porque hay algunos que son inconstantes. No voltees a ver quién a tu lado. Pero no lo busques. No lo busques. Pero te voy a leer segunda del apóstol Juan, el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. La iglesia de Tesalónica se levantó en medio de una gran persecución. No les sea sencillo. Oye, a ti y a mí, porque es aleluya. Pues no me hables. Cortas para siempre. Ya ven, amiguis. Perecedero. Aquí no sé si ha pasado, pero sí conocemos gente que le ha pasado. Allá en el rancho, allá donde es mi esposa, una persona ahí empezaba a ir al templo y su papá le dijo, tú eres cristiano y te quito las sierras que te regalé. ¿Y qué crees que hizo? Porque no es fácil. Pero la iglesia tesalónica se mantuvo firme, constante. Me va bien, gracias al Señor. Es una prueba, Señor. Tú estás conmigo, pero yo sigo. El último canto que cantamos el domingo, Dios no me trajo aquí. ¿Cómo vas? He decidido
seguir a Cristo. No vuelvo atrás. ¿No? Esos cantos, le dije lo mismo, son cantos que hoy, que, ay, qué bonito. No. Costaba la vida. Hay cantos que gente que estaba viendo cómo sufría su familia por causa del evangelio. Y Pablo dice, yo estoy gozoso porque están caminando. No estoy con ustedes, pero estoy seguro porque lo que escuché de Timoteo, el mensaje que recibo de él, me da aliento, de esperanza, de decir, la iglesia, gracias Señor, porque la iglesia, ahí la lleva, todo por tu gracia, Señor. Pero hay ciertas responsabilidades. Y aquí nosotros me la voy a adjudicar yo, como padres que somos. Dice en el versículo 5, pues nuestro evangelio de la primera Tesalonicenses, esa es la primera Tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como habéis sabido cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Los que tenemos el privilegio de servir, no solamente, predicando, los que cantan, los que apoyan, somos ejemplo para muchos. Yo no estoy diciendo que usted tiene que vestirse o hablar como el pastor. No, si el pastor le va a la Meca, también le voy a la Meca, aunque soy chiva. No estoy diciendo eso. Y es que el pastor camina así, y yo, todo ñengo, sí camina. No estoy hablando de eso. El pastor come mucho, pues también, no estoy hablando de eso. La Biblia enseña, y aquí me llamó mucho la atención esto, cuáles fuimos entre, cómo nos comportamos los pastores con la iglesia. Y cómo te comportas tú como iglesia, porque eso es un testimonio. Pues yo voy al templo, pero tienes una boquita tan fina, pero fina. Yo a mis hijos les he dicho, a mí no me echo así groserías. Me enojo y levanto la voz. Y como ya Cantinflas es una película, pues no las digo, pero las pienso a veces. No, eso no, pero me gusta el sabes. Nosotros como pastores y tú como congregante debes de ser ejemplo. Pero como dije, me la adjudico yo primero, porque en Hebreos, la carta a los Hebreos, sin que me pierdas Tesalonicenses, pero en Hebreos, capítulo 13, versículo 7, dice, Hebreos 13, versículo 7. Yo creo que a mí me pegó mucho. Acordaos de vuestros pastores, que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces olvídate de que, yo me acuerdo cuando, hace muchos años, cuando estábamos empezando en el Evangelio, un pastor fue a predicar a la iglesia y él decía algo que me gustó mucho. Dije, qué buena onda, ¿no? Qué padre. Que él, en aquellos años había un grupo de pastores que se reunían a orar, se llamaban guardas de la ciudad, y se vestían de militares, ¿no? Y el pastor siempre cargaba su portafolio. Y él en una charla, una enseñanza, dijo, hay un niño que se viste como yo, y que cuando ora como yo, y se mueve como yo. Y dije, oye, qué padre, ¿no? Entonces empecé a ver a mi pastor. ¿Cómo es un pastor? Cuando es así, es que estás acá. Es que estás acá. Y yo dije, bueno, Pablo me dice que lo imite porque imite su fe. Mi pastor tiene más de 25 años pastoreando, que no ha enfrentado a ese hombre. Pero otros pastores mucho más, de más experiencia, votan muchas cosas. Hay que imitar la fe. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿qué conducta ve la gente en ti? ¿Y qué fe ve en ti la gente que no conoce a Cristo?
como padres, ¿qué conducta ven nuestros hijos fuera del templo? ¿Qué fe ven nuestros hijos fuera del templo? Yo me pongo a pensar, yo cuando veía esto ayer dije, ay Dios mío, me puse a temblar, dije, Señor, ¿cuántas veces no he leído esta carta? Y estas palabras, ay Señor, ayúdame a ser buen ejemplo para la congregación. A veces le digo a Dios, creo que tengo que ser más enérgico, como tal pastor, que les dice hasta así, tranquilo, tú eres él. Pero me lleva a esto, que puedan ustedes no solamente imitar al pastor, que es lo secundario, imitar a Cristo, porque Pablo imitaba a Cristo. Y por eso la gente dijo, Pablo, de verdad, lo que predica, lo está viviendo. ¿Cómo somos nosotros en el hogar? Los de Tesalónica no solamente imitaban a Pablo, sino a Cristo mismo, y ese es el objetivo de todo lo que hicieron, ser como Cristo. Que cuando le insultaban a él, te bendiga. Pero decían palabras groseras, Dios te bendiga. Que en la cruz, burlándose, Padre, perdónanos. Y otros que, sí, que caiga fuego del cielo. Por eso Pablo, en este primer capítulo, elogia a esta iglesia por su perseverancia en medio de la tribulación. Dice, regresando a Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al 8, dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. O sea, Pablo era un ejemplo, y los de Tesalónica imitaban su ejemplo, pero dice, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe. ¿Vuestra qué? ¿En quién? En Dios. Se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esto es algo que yo anhelo, que cuando yo diga, oye, puedo estar sentado así, y hay un chavo que tiene tan local trabajando, mira, que cuando uno, oye, pues tienes, ¿conoces un albañil? Sí, conoces un albañil, y cuando digan, hombre, ese chavo, mira, cumplidor el hombre. Que cuando digan, oye, ¿conoces a alguien que pueda ayudarme? Sí, aquí, y que diga, lo que me dices de él, es cierto. Su fe se ha divulgado. Nosotros debemos aprender, iglesia, a salir a la calle y predicar de Cristo. Que nuestra fe se divulgue. No antes de decir, pues voy al templo. Ajá, qué bueno que vienes al templo. ¿Y afuera? Por eso, este capítulo 1, del versículo 2 hasta el 10, dice un título, ejemplo de los tesalonicenses. Dice Pablo, yo no necesito nada que decir, tienen sus deficiencias que después se tocan. Pero me da gusto el saber que la iglesia, que estuve un tiempo, 3 meses, déjalo ahí que dicen algunos historiadores, 3 meses estuvo ahí Pablo, por debido a la persecución que se levantó, él sale corriendo, pero dice, la iglesia está firme. Digo, no quiere decir con eso que me voy a Huatulco un mes, no. Pero que siga, nos vamos y la iglesia está firme. Que hay una actuación, pero la iglesia está orando. Que no, que hay una, pero los hombres lo están resolviendo. Que hay una necesidad, pero el grupo de mujeres se une para ayudar a esa necesidad. Ok, ¿sabe qué dice el pastor? Que llegue de viaje. Que la gente diga, esa iglesia de 40, 50 personas, mira, en un amor por los perdidos, tiene un amor por predicar la palabra, tienen sus luchas, pero tú los ves sonriendo, a ver, sonrían, que Cristo les ama. Oye, pero ¿te pasó?
Pues sí, es cosas de la vida, pero Dios está con nosotros. Y nos va a ayudar a salir adelante, de una u otra forma. A esto los tesalónicos los señalaban, los acusaban, pero su fe era lo que les daba la fuerza y se fortalecían día a día para seguir caminando firmes en el propósito que tenían. Yo terminar este primer capítulo, versículos 9 y 10. Porque ellos, está hablando de la gente que no está en la iglesia, ellos, los de afuera, tu vecino, tu compañero de trabajo, tus padres, tus hijos, ¿qué más te gusta? El muchacho ese que está acá medio perdidón, todos ellos, el que le vas a comprar en la tienda, el que le compras la despensa, todos ellos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Si sabes que un día la ira de Dios se va a manifestar, ¿verdad? Y Él nos va a liberar como iglesia porque tenemos esa esperanza de un día verlo en la eternidad. Pero mientras estamos aquí en la tierra, nuestro ejemplo es lo que la gente quiere ver. Si tú llegas con alguien, mira, ayer o antes llegó una persona de los testigos, y ya abrí, me estaba echando un taco, y lo perdón, lo interrumpí, no se preocupe, no, me pasé el taco y ya, pues le vengo a dejar un folleto. ¿Qué piensa del futuro? Miren, mi esperanza es que Cristo viene pronto. Y sea que Él venga o yo me vaya con Él, voy a estar en la eternidad con Él. Diga. Y usted también. Porque llegan y dices, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, que no. Necesitamos mantenernos firmes y necesitamos predicar a Cristo. Ellos dan testimonio de que tú eres cristiano. Y quiero que me acompañes a dos citas. Primera de Timoteo. Adelantito donde estamos está Timoteo. Primera de Timoteo 4, versículo 11, versículo 12. Y después vamos a pasar más adelantito a la carta de Tito, capítulo 2 y el versículo 7. Dice, Primera de Timoteo 4, 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de quién es. ¿En qué? ¿En qué más? 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 Que nadie te tome en poco, pero sé ejemplo. ¿Cómo lo voy a hacer, paz? Bueno, el 13 te dice, entre todo lo que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y dice aquí, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. No que, pues es que pues a ver si voy al templo, es que pues a ver si, no, necesitamos afirmarnos y decir, tengo un compromiso, voy a orar, voy a leer, voy a concentrarme en lo que Dios quiere, porque Él quiere que yo sea ejemplo. Si antes decías, o sea, es una expresión, ¿no? Normalmente, chale, ahora que digas, chale, o sea, desde el chaleñero al chale, o sea, ustedes saben a qué me refiero. Si tus palabras eran otras, que hoy no sean esas palabras. Si tu conducta era otra, que hoy no sea esa conducta. Y dice en Timoteo, en Tito, capítulo número 2, versículo número 6 al 8. Dice, exhorta así mismo a los jóvenes. ¿A quiénes? ¿A les hablan? A que sean prudentes. Y dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad
seriedad. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. Jóvenes, preséntense como ejemplo. Adultos, presentémonos como buen ejemplo. Padres, seamos un buen ejemplo en el hogar. Hombre y mujer, seamos buen ejemplo. En el trabajo, seamos un buen ejemplo. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y solamente, si gustan acompañar, si no, yo se lo leo en Proverbios, capítulo 27. Y ahí vamos a terminar. Proverbios 27, versículo número 2. Dice: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Para que no vengas a decir, pues que yo soy cristiano, pues amén, gloria a Dios, aleluya, y tu forma de vida. ¿No te alabes tú? Oh, pues yo ya dijo la alabanza. No te alabes tú. Que te alabe otro. ¿Cómo? Tu vida me da testimonio. Tu vida me es un ejemplo. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Bueno, tenemos esos ejemplos. Pero para aquellos, bueno, ya tenemos algunos casados aquí y unos que van para allá. Eso tiene que reflejarse allá afuera. Si tú vienes aquí un día, y ahorita que estamos con el curso de los padres para los niños, pues vengo a presentar a mi niño. Ah, pues qué bueno, vamos a orar por el niño. No los bautizamos, como la católica, no. Pero vamos a orar por ellos. Pero ahí se termina mi chamba. Tu chamba es todos los días. ¿Cómo eres? Nuestros hijos tienen que ver y aprender cómo se trata a la mujer y cómo se trata a papá. No, que pues que aquí te presenté y mira, me salió bien eso. Lo que ven en tu casa, lo que escuchan en tu casa. Necesitamos ser ejemplo, iglesia. Y los hermanos de Tesalónica fueron un ejemplo. Pablo dice, ¿qué ejemplos son ustedes? En medio de gran dificultad se mantienen firmes. Se mantienen creyendo la promesa de Dios. No vienen nada más cuando tienen un problema, no, se mantienen constantes, perseveran. Nada de que, ay, ya me fue bien, pues ya, gracias al Señor, ya. Eso no triunfan en la vida. Los que queremos llegar y ser fieles a Dios, debemos ser ejemplo. No perfectos, pero sí ejemplo. Algo que la gente, y como dice Pablo a Tito, que el enemigo, no tu suegra, el diablo diga, mira, ahí está. Y luego andan los cristianos, se la creen tanto que, ay, es que Dios ya no me quiere, Cuando el amor de Dios cubre multitud de pecados. Pero sé ejemplo. ¿Te equivocas ayer? Hoy hay una nueva oportunidad para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Vamos a orar. Puestos de pie y oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por la iglesia de Tesalónica que estamos empezando a estudiar. Señor, gracias porque cosas tan, no sé qué para usar, para mí que se me pasan tan de largo, en tanta enseñanza, Señor.